vamos a trabajar el tema de dominio y rango de una función. Bueno, entonces para esto pues voy a hacer la explicación de dominio y rango utilizando simplemente una función básica donde tenemos un conjunto de inicio que sería el conjunto A. Por ejemplo, tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4, y un conjunto B que sería, por ejemplo, los elementos A, B y C. Vamos a llamar a este B. Y aplicamos una función entre estos dos conjuntos, una función f. La función va a tener la siguiente característica: al número 1 le vamos a asignar el valor A, al número 2 le vamos a asignar el valor B, al número 3 le vamos a asignar A y al número 4 le vamos a asignar B. ¿Listo? Entonces la función, ¿qué características va a tener? Se van a formar los pares ordenados 1, A, 2, B, 3, A y 4, B. Entonces, en principio, esto sería mi función. Entonces, a los objetos del conjunto A nosotros le vamos a llamar dominio. Vamos a denotar con la letra D y por lo tanto el dominio aplicado a esta función van a ser los elementos del conjunto A, los elementos de mi variable independiente. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Y el rango, que lo vamos a denotar con la letra R, ¿a qué va a ser equivalente? Simplemente van a ser los elementos con los cuales se formaron pares ordenados. Es decir, observemos acá en la función los únicos elementos del conjunto B con los cuales se formaron pares ordenados son el elemento A y el elemento B. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser A y B. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, esto pues es sencillo, simplemente es una forma de ilustrar a partir de conjuntos cómo es el rango y cómo es el dominio de una función. ¿Listo? Pero ¿cómo sería, por ejemplo, algebraicamente? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 2x más 5. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que esto es una función de variable real. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que mi función de variable real, y en este caso mi función es un polinomio, tiene como dominio los números reales y como rango tiene también los números reales. Esta es una característica propia de un polinomio. Entonces un polinomio siempre va a tener como dominio los números reales y como rango va a tener los números reales. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x menos 1, entonces en este caso, vamos a ver más adelante, hay que tener en cuenta la inconsistencia de la función. Nosotros sabemos que si nosotros reemplazamos en esta función el valor de x igual a 1, entonces ¿qué ocurre? 1 dividido 1 menos 1, o sea 1 dividido 0, eso es indeterminado, por lo tanto la función no es válida en ese punto. Por lo tanto, el dominio de esa función va a ser los números reales menos ese valor, precisamente el valor de 1. O escrito de otra manera, en forma de intervalos, va a ser igual a desde menos infinito, 1, donde vamos a dejar 1 abierto, unido a 1, infinito. Estas dos formas de escribir el dominio de mi función es equivalente. ¿Listo? Ahora,
¿Qué tenemos que hacer para calcular el rango de esta función? Para escribir el rango de esta función tenemos que partir de la siguiente ecuación. Y igual a 1 sobre x menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la inversa de esta función. Y al calcular la inversa de esta función, nosotros vamos a proceder a calcular el dominio de esa inversa. El dominio de esa función inversa es equivalente al rango de mi función original. Por lo tanto, nos vamos a centrar en métodos para calcular el dominio de una función. Vamos a ver diferentes tipos de funciones y vamos a dar algunas características pues, para encontrar el correspondiente dominio de la función. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la siguiente función. Ejemplo. Entonces, voy a ponerle de título cálculo del dominio de una función racional. Entonces, cuando hablo de una función racional, estoy hablando de una función que tiene la forma 1 sobre, por ejemplo, a x a la n más x a la n menos 1 más puntos suspensivos, bueno, acá a sub n menos 1 y acá a sub 0. Entonces siempre vamos a tener un polinomio, pero en forma de fraccionario. Cuando tenemos esta característica, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, específicamente vamos a hablar de la siguiente función. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 4 dividido x más 3. Entonces, nosotros nos debemos centrar, cuando tenemos una función racional, en el denominador, es decir, en la expresión que tenemos en el denominador. En este caso es igual a x más 3. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el correspondiente dominio? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar los ceros de la expresión que está en el denominador, es decir, vamos a tomar x más 3 y lo vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar los posibles valores de x. En este caso, x solo tiene un valor. Despejando x, vamos a decir que x es igual a menos 3. 3 que está sumando pasa a restar y por lo tanto vamos a obtener que x es igual a menos 3. Por lo tanto, cuando tenemos una función racional, sin importar que arriba tengamos un polinomio, desde que sea un polinomio, si tenemos una función diferente, el caso o la forma de actuar es diferente. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, si es polinómica, entonces lo único que hacemos es tomar la expresión del denominador, igualarla a 0. Si es el caso de que toque factorizar para encontrar las raíces, factorizamos y encontramos las correspondientes raíces de mi expresión. Entonces, en este caso nos dio x igual a menos 3, por lo tanto el dominio de mi función va a ser siempre los números reales menos esas raíces. En este caso solo tenemos una, entonces va a ser los reales menos el valor menos 3. En forma de intervalos, pues ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos a estar desde menos infinito hasta el valor menos 3, lo dejamos abierto, unido a menos 3 abierto, coma infinito. Con esta forma de escribir el intervalo estamos quitando precisamente el valor menos 3 de los números reales. ¿Listo? Este sería nuestro primer ejemplo. Vamos a mirar una función un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 1 sobre x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2.
Bueno, entonces es una función racional también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Nos tenemos que centrar en el polinomio que tenemos acá abajo, en el denominador, la expresión que tenemos en el denominador. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? La tomamos, entonces vamos a tener x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. Como es un polinomio de grado 3, pues vamos a tener tres valores de x diferentes que hacen que esa expresión se haga 0. Para eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que factorizar. Entonces, vamos a factorizar. Voy a hacer la siguiente factorización. Voy a agrupar por pares los siguientes términos. Entonces, x a la 3 más 2x a la 2. Y por este lado voy a asociar menos x más 2. Como lo coloqué dentro del paréntesis, entonces el signo de adentro del paréntesis va a cambiar. Entonces, factorizando en esta expresión de acá, vamos a tener que el factor común es x al cuadrado. Entonces va a quedar x al cuadrado, factor común de x más 2, factor común, bueno, menos x más 2. Luego, factorizando esto, vamos a tener que el factor común es x más 2, factor de x al cuadrado menos 1. Luego factorizamos esta expresión de acá, que es una diferencia de cuadrados. Vamos a tener que esto es igual a x más 2, factor común de x más 1, factor de x menos 1. Esto va a ser igual a 0. Como es igual a 0, pues entonces encontramos las correspondientes raíces. Entonces vamos a tener que x es igual, que x más 2 es igual a 0. Vamos a tener que x más 1 es igual a 0 y que x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, aquí que vamos a obtener que x es igual a menos 2, aquí vamos a obtener que x es igual a menos 1 y aquí vamos a obtener que x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, esos son los tres valores de los que hablaba. Los valores son menos 2, menos 1 y 1. Por lo tanto, el dominio de mi función va a ser igual los números reales menos esos tres valores, que son menos 2, menos 1, 1. Y escrito en forma de intervalos, ¿cómo va a ser? Pues empezamos desde menos infinito, luego el menor valor entre esos tres es menos 2, entonces menos 2, abierto, unido a menos 2, luego seguiría menos 1, entonces menos 1, abierto, unido, menos 1, coma, ¿cuál sigue después de menos 1? Seguiría 1, abierto, unido, 1 y ya finalmente iríamos hasta infinito. Ese sería el dominio de mi función tomando la forma de intervalos. ¿Listo? Entonces, con estos dos ejemplos hemos trabajado dos funciones racionales. Bueno, vamos a mirar otro par de ejemplos de funciones racionales, pero aquí ocurre una singularidad. Entonces vamos a decir funciones racionales con raíces imaginarias o complejas. Entonces, vamos a tener de igual manera una función racional. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x más 5 dividido x al cuadrado más 1.
Entonces, ¿cuál era el paso cuando teníamos una función racional? Tomar el valor del denominador, ¿cierto? En este caso sería x al cuadrado más 1 y lo igualamos a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, encontramos, como tenemos un polinomio de grado 2, pues vamos a tener dos raíces. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x al cuadrado igual, 1 que está positivo pasa a negativo, menos 1, y luego vamos a tener que x al cuadrado que x es igual a más o menos raíz de menos 1. Entonces recordemos, cuando tenemos una raíz con radical par, pero por dentro tenemos un número negativo, estamos hablando de un número imaginario. Por lo tanto, esto es igual a más o menos i. Entonces, más o menos el valor i. Como es un complejo, simplemente nosotros estamos diciendo que el dominio de esta función son todos los números reales. Entonces, números reales. O escrito en forma de intervalo, vamos a tener que esto es equivalente a menos infinito, coma, infinito. Siempre que tengamos, cuando estemos encontrando los ceros de una función, por ejemplo en este caso en el denominador, y nos da números imaginarios, vamos a asumir que el dominio de esa función son los números reales. Miremos un ejemplo más. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 2 dividido x a la 4 más 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues la parte de arriba es un polinomio, no me interesa. Y tenemos en la parte de abajo un polinomio de grado 4. Por lo tanto, deberíamos tener 4 raíces. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener x a la 4 más 2 igual a 0. Entonces, despejamos la x, vamos a tener x a la 4 igual a menos 2. Está positivo, pasaría a negativo y por lo tanto x va a ser igual a más o menos raíz cuarta de menos 2. Otra vez se vuelve a presentar el caso. Tenemos una raíz con radical par, en este caso es 4, pero por dentro de la raíz tenemos un número negativo. Por lo tanto, esto es un número complejo. Esto sería equivalente a más o menos raíz de 2i. Es como las raíces o los valores que hacen cero esa función en el denominador son números imaginarios, simplemente asumimos que el dominio de esa función son los números reales. Escrito en forma de intervalos, esto va a ser igual a menos infinito, coma infinito. ¿Listo? Estos serían otros dos casos de funciones racionales, pero en este caso los ceros que determinan la función son números complejos. Por lo tanto, como nosotros siempre estamos trabajando funciones de variable real y las soluciones de este polinomio en el denominador son números imaginarios, simplemente asumimos que es válida para todos los números reales. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. Bueno, ahora vamos a mirar otro ejemplo y vamos a trabajar otro tipo de funciones. Por ejemplo, entonces, le vamos a poner de título a esto: dominio de funciones radicales pares. ¿Qué quiero decir con radical par? Entonces vamos a tener una función raíz de n. Por dentro podemos tener una expresión, por ejemplo, a sub n, x a la n más puntos suspensivos a sub 0. Podemos tener un polinomio dentro de la raíz, pero n es par. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser cualquier raíz de ese tipo. Lo importante es que sea par.
Si tenemos un caso como esto, pues vamos a ver cómo debemos actuar. Entonces, para ilustrar esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x menos 8. Entonces estamos cumpliendo el criterio. Tenemos raíz cuadrada, 2 es un número par. ¿Y cómo calculamos el dominio de esta función? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando tenemos un radical par? Que la expresión que está dentro de la raíz debe ser mayor que 0, debe ser positiva. Por lo tanto, en este caso, tenemos que tomar la expresión que está por dentro de la raíz y resolver la siguiente desigualdad. Entonces siempre vamos a decir que lo que está dentro de la raíz, en este caso, x menos 8, tiene que ser mayor o igual que 0. Siempre tiene que ser positivo, eso es lo que quiero decir con esto. Entonces, como nosotros ya sabemos resolver desigualdades, entonces simplemente las resolvemos. Entonces, en este caso vamos a tener que menos 8 está restando, pasa a sumar, luego va a quedar x mayor o igual que 8. Listo, hemos resuelto. Este sería el dominio de mi función. Está en forma de desigualdad. ¿Cómo escribimos esto en forma de intervalo? Entonces son los x mayores o igual que 8. Entonces vamos a tener 8 cerrado, coma, infinito. Luego, el dominio de mi función pues va a ser ese intervalo, va a ser desde 8 cerrado hasta infinito. ¿Listo? Ese sería el ejemplo más sencillo. Ahora miremos un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, tenemos f de x igual a raíz cuadrada, pongámosle raíz cuarta de x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es una raíz de radical par, pues tenemos que tomar lo que está por dentro de la raíz y ponerle mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x al cuadrado menos x menos 2 mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esta desigualdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Colocamos dos paréntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, colocamos x y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Menos 2 por este lado y menos 1 por este lado. Entonces, ¿esos dos números cuáles son? Entonces sería menos 2 y 1. Menos 2 por 1 me da menos 2, menos 2 más 1 me da menos 1. ¿Listo? Entonces, esta sería la factorización de mi polinomio. Luego encontramos las raíces. X menos 2 igual a 0, x más 1 igual a 0. Luego acá vamos a obtener que x es igual a 2 y acá que x es igual a menos 1. Entonces, voy a tomar el espacio. ¿Cómo se resuelve? Formamos los intervalos, entonces vamos a tener por acá el menor que sería menos 1 y por acá vamos a tener el 2. Los intervalos que se me forman son menos infinito, menos 1, lo dejamos cerrado, luego sería menos 1, 2 cerrado y 2, infinito. Tomamos un valor de ese intervalo y lo evaluamos en las expresiones que tenemos acá. Entonces, voy a escribirlo por acá para que quede claro cómo fue que hice esto. Entonces, para el primero sería x menos 2 y para el otro sería x menos 1. Y por este lado tenemos x menos 2 por x menos 1, el producto. Entonces, para el primer intervalo vamos a tomar, por ejemplo, el valor menos 2, que está dentro de este intervalo de acá. Entonces, menos 2 lo reemplazo acá, entonces menos 2 me da menos 4, por lo tanto el resultado da negativo.
Ahora tomemos uno de acá, entre menos 1 y 2, por ejemplo, está el 0, lo reemplazamos acá, 0 menos 2 me da negativo, y un número que esté acá entre 2 e infinito, por ejemplo el 3, 3 menos 2 me da 1, o sea que me da positivo. Ahora miramos acá, en este de acá, x menos 1, x más 1, perdón. Tomamos un valor de este intervalo, por ejemplo podemos tomar menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1, o sea que el resultado da negativo. Un valor de este intervalo puede ser 0 otra vez, entonces 0 más 1 me da positivo. Y por ejemplo un valor de este intervalo puede ser 3, 3 más 1 me da 4, me da positivo. Hacemos la multiplicación de signos, menos por menos me da más, menos por más da menos, y más por más me da más. Como la desigualdad es mayor o igual que 0, entonces el resultado de esta desigualdad va a ser menos infinito, menos 1 cerrado, unido a 2, infinito. ¿Listo? El resultado de esa desigualdad va a ser el dominio de mi función. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser menos infinito, menos 1, unido a 2, bueno, cerrado, a 2, infinito. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos resuelto dos funciones, hemos encontrado el dominio de dos funciones radicales con radical par. ¿Listo? Vamos a mirar una segunda parte de las funciones radicales. Entonces, ejemplo. Entonces, funciones radicales pares con raíces imaginarias o raíces complejas, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, vamos a tener radicales, volvemos con números pares. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz cuarta de x a la 2 más 5. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos que la parte interior de mi raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto vamos a tener x al cuadrado más 5 mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que factorizar esto. No lo podemos factorizar, por lo tanto lo que hacemos es encontrar los ceros de esa función, los valores que hacen 0 esa función. Por lo tanto, si hacemos lo siguiente, x al cuadrado más 5 igual a 0, ¿qué ocurre? Vamos a tener x al cuadrado igual a menos 5, luego x va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de menos 5. ¿Qué ocurre acá? Tenemos una raíz con un número negativo. Esto es equivalente a más o menos raíz de 5i. Por lo tanto tenemos un imaginario o un número complejo. Al tener un número complejo, en este caso, pues no podemos restringir nuestro dominio real. Entonces simplemente, en este caso, vamos a decir que el dominio es equivalente a los números reales, o en forma de intervalo vamos a decir que eso es equivalente a menos infinito, infinito. Vamos a mirar un ejemplo más. F de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces acá volvemos a tener radical par porque es 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos x al cuadrado más 1 mayor o igual que 0. La parte interior del radical le colocamos mayor o igual que 0. Resolvemos. No se puede factorizar, simplemente encontramos los ceros y vamos a decir que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Luego x al cuadrado es igual a menos 1. Y x va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de menos 1.
Es decir, vamos a tener que eso es equivalente a más o menos y. Como las raíces o los ceros de esta función o de este término son números imaginarios, vamos a decir que el dominio de esta función son los números reales o en forma de intervalo, vamos a decir que el dominio es de menos infinito, hasta infinito. Solo ocurre esto cuando tenemos como soluciones de las raíces números imaginarios. ¿Listo? Estos serían dos ejemplos que complementan las posibilidades que podemos encontrar con radicales, con raíces de radical par. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de funciones radicales, pero de funciones con raíz, pero en este caso el radical es un número impar. Voy a colocar ejemplo. Funciones radicales con radical impar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una función que tiene la forma raíz de n. Por dentro podemos tener un polinomio, por ejemplo, a sub n a la n más a sub n menos 1 a la n menos 1, puntos suspensivos, a sub 0. Vamos a tener cualquier expresión dentro del radical, pero en este caso n es impar. Entonces, este caso de funciones, calcular el dominio de este caso de estas funciones es muchísimo más sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual a raíz cúbica de x a la 3 más 5x más 1. Entonces, cuando tenemos una función radical con radical impar, en este caso puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, entonces ¿qué va a ocurrir? No va a haber restricción del valor que tome la función por dentro de la raíz, puede ser un número positivo o negativo. Entonces, como puede ser un número positivo o negativo, entonces en este caso simplemente vamos a decir que el dominio es igual a los números reales. En forma de intervalo vamos a decir que eso es igual a menos infinito, infinito. Miremos otro caso. Por ejemplo, f de x igual a raíz de 7x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, volvemos al caso. Como el radical es impar, simplemente vamos a decir que el dominio son los números reales, o en forma de intervalo va a ser desde menos infinito, infinito. Y finalmente, por ejemplo, tenemos la función raíz onceava de x más 5. Entonces, como el radical, vuelvo y lo digo, es un número impar, simplemente vamos a decir que el dominio son los números reales, o en forma de intervalo va a ser igual a menos infinito, infinito. ¿Listo? Entonces no olviden, siempre que tengan una función radical y que su radical sea impar, el dominio de esa función de inmediato son los números reales. ¿Listo? Desde que tenga esta forma. Vamos a dar un paso más y vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces, ejemplo. Funciones polinomiales. Es decir, es una función que tiene la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 xn menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 x a la 1 más a sub 0. ¿Listo? Si tenemos una función de esas, por ejemplo, f de x igual a x a la 4 más 3x a la 3 más 2x a la 2 más x más 1. Entonces, como es un polinomio, no hay ningún tipo de restricción en mi dominio. Por lo tanto, simplemente voy a decir que el dominio es igual a los números reales, o en forma de intervalo voy a decir
que es desde menos infinito hasta infinito. Siempre que tengamos una función de esta forma, un polinomio, vamos a decir que el dominio son los números reales. Por ejemplo, f de x igual a x más 1. Entonces, esto es un polinomio de grado 1, no importa el grado, el dominio sigue siendo los números reales. Por lo tanto, en forma de intervalo, esto va a ser igual a menos infinito, infinito. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 5. En este caso tenemos un polinomio de grado 2. No importa que sea de grado 2, simplemente el dominio va a ser los números reales en forma de intervalo, va a ser igual a menos infinito, infinito. Y por ejemplo, esta función que de pronto es bien particular, f de x igual a 5. Esto es un polinomio de grado 0 con un término. Entonces, como es un polinomio, simplemente vamos a decir que el dominio es igual a los números reales, o en forma de intervalo vamos a decir que es desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Entonces, conclusión, siempre que tengan una función polinomial, una función que tiene esta forma, vamos a hablar de que su dominio es equivalente a los números reales. Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde tenemos una función un poco diferente. Entonces vamos a hablar de ejemplo. Entonces, funciones racionales con radical en el denominador. Entonces son funciones que tienen la forma, por ejemplo, arriba tenemos un polinomio x a la n más x a la n menos 1, puntos suspensivos, a sub 0, y abajo vamos a tener un radical r sub raíz enésima de un polinomio, por ejemplo, a la n más x a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 0. Entonces, esa es la característica de las funciones que vamos a trabajar en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más x más 3 dividido raíz cuadrada de 4 menos x. Entonces, muchachos, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Entonces, siempre que tengamos una raíz con radical par en el denominador, vamos a tomar el interior del valor de mi radical, de mi raíz, y lo vamos a igualar, lo vamos a expresar como una desigualdad mayor que 0. Es decir, vamos a tener 4 menos x mayor que 0. ¿Por qué no mayor que 0? Si para las raíces nosotros siempre aplicamos mayor que 0. Nosotros no podemos igualar esta expresión a 0, porque recordemos que si encontramos el valor que hace que el valor del denominador sea 0, pues la función está indeterminada. Por lo tanto, simplemente tenemos que igualar a mayor. Resolviendo la desigualdad, vamos a tener que menos x es mayor que menos 4, menos 1 que está multiplicando pasa a dividir, va a quedar menos 4 sobre menos 1. Como estaba multiplicando el menos 1, el signo de la desigualdad cambia, entonces estaba mayor, ahora pasó a menor, y va a quedar finalmente que x es menor que 4. ¿Listo? Este sería el resultado de mi desigualdad. En forma de intervalo, esto va a ser equivalente a menos infinito, 4 abierto. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser igual a ese resultado, a menos infinito, 4.
Vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, f de x igual a x más 1 dividido raíz cuarta de x menos 1/2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el mismo caso, tenemos que coger el valor que tiene la raíz por dentro, tenemos raíz par, entonces como es raíz par, entonces vamos a decir que eso es igual x menos 1/2 mayor que 0, luego x va a ser mayor que 1/2. Esto en forma de intervalos va a ser desde 1/2, infinito. Por lo tanto, el dominio de mi función va a ser igual desde 1/2, infinito. ¿Listo? Y por ejemplo, también nos podemos encontrar con algo como esto. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 2 dividido raíz cúbica de x al cuadrado más 3. Entonces, tenemos un radical, pero ¿qué característica tiene este radical? Que el radical tiene un número impar. Entonces, como tiene un número impar, simplemente vamos a decir que el dominio de esta función son los números reales. En forma de intervalo, esto va a ser equivalente a menos infinito, infinito. ¿Listo? Digamos que la particularidad está cuando tenemos un radical par. Cuando tenemos radical par, tenemos que la expresión ponerla mayor que 0 y resolver la desigualdad, encontrar el correspondiente intervalo que representa mi dominio de la función. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos combinación de funciones y donde tenemos que aplicar dos criterios de los que hemos visto para diferentes partes de las funciones. Entonces vamos a hablar de funciones mixtas. Y por ejemplo tenemos la función f de x igual a 15 menos x dividido x al cuadrado más 3x menos 4 más raíz de x más 5. ¿Listo? Entonces quiero que observemos lo siguiente. Entonces, en esta función por un lado tenemos una función racional. Y por otro lado tenemos una función radical. Y es singular porque el radical es un número par, tenemos raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? En este caso tenemos que calcular el dominio de cada una de las dos funciones y al final tenemos que realizar la correspondiente intersección. Entonces, voy a empezar con la función racional. Entonces, con la función racional, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que tomar el elemento que está en el denominador, es decir, x al cuadrado más 3x menos 4 e igualarlo a 0. Encontrar las correspondientes raíces o los valores que hacen que esa función sea 0. Entonces, para hacer eso, pues como tenemos un polinomio de grado 2, vamos a tener dos raíces, es decir, vamos a factorizar, factorizamos, de raíz cuadrada de x al cuadrado da x, y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den 3. Entonces, esos dos números son 4 y es menos 1. ¿Listo? 4 por menos 1 me da menos 4 y 4 menos 1 me da 3. Entonces, encontrado esto, pues tomamos cada valor. Entonces, cada factor 4x más 4 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. ¿Listo? Luego, acá vamos a obtener que x es igual a menos 4 y acá vamos a obtener que x es igual a 1. ¿Listo? Luego, el dominio de mi función van a ser los números reales menos esos dos valores, menos 4
y 1. En forma de intervalos esto va a ser igual. Desde menos infinito, el número menor en este caso sería menos 4, abierto, unido, menos 4, seguiría el 1, abierto, unido a 1, infinito. ¿Listo? Ese sería el dominio de la función racional. Ahora vamos a calcular el dominio de la función radical. Entonces, el dominio de la función radical, ¿cómo se calcula? Entonces, tenemos una raíz cuadrada. ¿Qué tenemos que hacer con lo que esté dentro de la raíz? Ponerlo a mayor o igual que 0, es decir, x más 5 mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad, luego x va a ser mayor o igual que menos 5. Esto en forma de intervalo es equivalente a menos 5, infinito. Por lo tanto, el dominio de mi función va a ser equivalente a menos 5 cerrado, infinito. ¿Listo? Entonces, por ese lado, hemos hecho la primera parte. Ahora, el dominio de la función que tenemos acá, 15 menos x sobre x al cuadrado más 3x menos 4 más raíz cuadrada de x más 5 va a ser igual al dominio de la función racional intersección dominio de la función radical. Entonces, para hacer eso voy a usar la gráfica. Voy a hacer dos gráficas, dos rectas numéricas centradas en el mismo punto. Por ejemplo, acá 0, 0, vamos a tener 1, 2, 3, 4, por acá vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por acá menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a usar los mismos colores. Entonces, el dominio de la función racional, entonces vamos a tener, va desde menos infinito hasta 4, vamos a tener abierto, luego hasta 1, abierto, y se va hasta infinito. Ahora, el dominio de la función radical son los números que van desde menos 5 hasta infinito, con 5 cerrada. Serían estos valores de acá. Observando la gráfica, ¿cuál sería el dominio de mi función? Si es la intersección. Entonces, observemos, sería esta región de acá hasta infinito, pero quitando los valores menos 4 y 1, perdón, aquí me equivoqué. Donde está abierto es en 1, porque es x igual a 1, ¿listo? Entonces, el dominio de esa función a qué va a ser igual. Entonces va a comenzar en 5 cerrado, coma, hasta 4 abierto, unido, 4 abierto, porque el 4 no hace parte de la intersección, no está en los dos conjuntos, coma, 1 abierto, porque 1 no hace parte de la intersección, está en un conjunto pero en el otro no, por lo tanto debemos dejarlo de esta manera, unido a 1, infinito. Este sería el correspondiente dominio de esta función. ¿Listo? Y para terminar, vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a combinar dos formas de resolver el dominio, dos funciones, combinación de dos funciones. Entonces, para eso, vamos a mirar. Entonces, el ejemplo es el siguiente.
Por ejemplo, f de x igual a raíz de 3x más 1 dividido x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces, quiero que observemos en este caso. Tenemos por un lado una función radical y por el otro lado tenemos una función racional. Entonces voy a resolver el dominio de la función racional. Entonces lo que tenemos en el denominador, o sea x al cuadrado menos 4, lo tenemos que igualar a 0. Entonces tenemos dos raíces. Podemos factorizar o resolver la cuadrática como lo sepan hacer. En este caso voy a factorizar, es una diferencia de cuadrados. Vamos a tener que esto es igual a x más 2, x menos 2. Luego esto es igual a 0, los valores de x va a ser igual, x más 2 igual a 0, x menos 2 igual a 0. Luego x va a ser igual a menos 2 y x va a ser igual a 2. Luego el dominio de mi función va a ser igual a los números reales menos esos dos valores, o sea, menos 2 y 2. En forma de intervalo va a ser igual menos infinito, menos 2, unido, menos 2, 2, unido, 2, infinito. ¿Listo? Esa sería la primera parte de mi ejercicio. Ahora voy a resolver el radical que tenemos arriba. Como es un radical con número par, entonces lo que está dentro de la raíz lo tenemos que poner mayor o igual que 0, es decir, 3x más 1 mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad, luego va a quedar 3x mayor que menos 1 y x va a ser mayor o igual que menos 1/3. ¿Listo? Luego el dominio de esta función va a ser igual al intervalo menos 1/3 cerrado, infinito. Ya aquí sabemos que esa desigualdad se escribe de esa manera. ¿Listo? Ahora, sabemos que en este caso el dominio de la función es igual al dominio de la racional intersección el dominio de la radical. Por lo tanto, voy a hacer la gráfica, es una manera más sencilla de determinar el dominio. En este caso, voy a hacer dos rectas numéricas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 0, vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por acá arriba también menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, y por acá abajo 1, 2, 3 y 4. Entonces de rosa voy a dibujar el dominio de la función racional, son todos los reales menos el valor menos 2 y 2. Luego iría hasta acá, quedaría abierto, iría hasta acá, abierto y se va hasta infinito. Ese sería el dominio de mi función racional. Ahora, el dominio de mi función radical me dice son los valores mayores a menos 1/3. Entonces, menos 1/3 estaría aproximadamente por acá. Entonces, menos 1/3, entonces quedaría cerrado y serían todos los valores que estarían hacia la derecha. Luego, el dominio de mi función es la intersección, es decir, los valores que están hacia la derecha, los valores que están en común. Observemos, el 2 no es un número que está en común, por lo tanto, el dominio de mi función va a ser desde menos 1/3, iríamos hasta 2, quedaría abierto, unido, 2, infinito.
De esta manera hemos determinado el dominio de la función dada. Entonces, con estos ejemplos terminamos el tema relacionado con dominio de una función. Para calcular el rango, más adelante, cuando podamos calcular o cuando aprendamos a calcular la función inversa de una función, calcularemos los correspondientes rangos de la función. Pero como lo decía al principio, calcular el rango de una función simplemente es calcular el dominio de la función inversa. ¿Listo? Entonces, con esto damos por terminado nuestro video.